Vamos a hablar un poco de la parashá número 48, que trae por nombre Shoftim. Y ya estamos a un par de parashot para terminar el ciclo de la Torá. Supremamente rápido se ha pasado este ciclo de la palabra. Y esta palabra o esta porción de la Torá la encontramos en Deuteronomio o Devarim, capítulo 16, verso 18, hasta el capítulo 21, verso 9. Y nos habla de muchísimas cosas. Encontramos la administración de la justicia en esta porción. Encontramos la porción de los levitas que fue dada por el Eterno. Encontramos las ciudades de refugio que el Eterno ha puesto. El Eterno en medio de todo esto promete un profeta como Moshe Rabbeinu. A veces encontramos a personas que no les agrada mucho o a veces se disgustan un poco cuando decimos que Yeshua es un profeta, y entre las tantas cosas es verdad, él fue también un profeta. En su tiempo cuando vino también profetizó. De hecho, el libro de las Revelaciones se conoce también como las profecías del Mesías Yeshua, porque ahí es donde él habla de los finales de los tiempos. Y aunque lo escribió Juan, hubo algo más que le reveló estas cosas a Juan. Y si miramos el libro de las Revelaciones, nos habla netamente de las profecías y los tiempos en que el Mesías va a retornar y va a ser. Entonces también se puede ver como desde ese punto de vista. Y encontramos también la expiación de un asesinato cuyo autor se desconoce. O sea, le quitaron la vida a una persona, lo dejaron tirado en la calle. ¿Y quién vio algo? Nadie vio nada. Eso lo encontramos también en esta porción de la palabra. Pero en esta mañana y en este tiempo, quiero centrarme un poco en el concepto de los jueces. La porción de la parashá Shoftim nos habla de poner jueces y policías. Lo podemos ver allí. ¿En todas qué? Nuestras puertas. Y quiero que recordemos un poco, hace 1 o 2 ciclos de esta parashá, hablamos acerca de los jueces o los policías que cada uno de nosotros tenemos. Y creo que voy a hacer una continuación de esto. Y dicen los sabios que nosotros tenemos 7 puertas que pueden ser nuestros policías. 7 puertas. La función de un policía, ¿qué es? Salvaguardar a la sociedad. Salvaguardarles en el momento en que haya un ataque, que alguien quiera hacerle daño a un ciudadano, que alguien quiera hurtar, quitar, cambiar algo que está dentro de su entorno normal y dentro de sus bienes a los cuales están con él porque él los ha trabajado y los ha elaborado. Y esos policías, la función de ellos es ¿qué? Salvaguardar la sociedad, salvaguardar nuestro entorno, ¿cierto? Y entonces vimos en ese momento que nosotros tenemos 7 puertas que podemos abrir y que también podemos cerrar y que pueden ser de mucha bendición, pero que también si no las sabemos a quién las abrimos pueden ser de mucha maldición. Y vamos a recordarlas, así por recordéis. Las 7 puertas son 2 ojos, 2 orejas, oídos, 2 orificios de la nariz y una ¿qué? Boca. Ahí está. De acuerdo a cómo nosotros sujetemos y pongamos guardas en nuestras puertas, nos va a ir bien o tal vez no tan bien. Y debido a esa interpretación, debido a todo esto que estamos hablando, quiero que vayamos a Deuteronomio 16, verso 8. Miremos ese texto. Deuteronomio 16, verso 8. Y voy a leerlo en esta versión. ...16 verso 8... Perdón, es verso 18... ...16 verso 18... ...me faltó un 1... Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que el Eterno tu Dios te dará en tus tribus,
los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Creo que hemos escuchado en muchas ocasiones que juzgar no es bueno. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero es que el texto no solo está hablando de un concepto de juzgar. Y aquí es donde tenemos que entrar a mirar un poquito la profundidad del contexto hebreo, porque vamos a entender qué es lo que el Eterno nos quiere decir en ese texto. Vamos a aprender eso. Deuteronomio 16, verso 18 nos dice, de acuerdo al concepto en hebreo, nombrarás para ti jueces y oficiales en todas tus medidas. No en todas tus puertas, sino en todas tus medidas. El texto hebreo podemos verlo según su lectura como Behol Shiureja, se lee en hebreo, en todas tus medidas, aludiendo que nosotros debemos juzgar conforme a la medida con que nosotros mismos nos juzgamos diariamente. Es decir, la Torah nos está diciendo, pondrán ustedes jueces justos. El primer juez justo debe ser tú contigo mismo. Tú no puedes levantar juicio hacia otro si tú estás haciendo eso incorrecto delante de tu hermano. No puedes exigirle a otro que haga algo a lo cual tú no lo estás haciendo. Estás dando un mal ejemplo. Estás mostrando algo incorrecto. Y aquí el texto nos está hablando o está aludiendo a que nosotros debemos juzgar conforme a la medida con que nosotros mismos nos juzgamos. No esperes que los demás cambien. Cambia tú. Porque tú quieres que todo el entorno alrededor tuyo cambie. Y juzgas porque no cambian los que están alrededor. Pero es que tú no estás juzgando con una medida justa. Tú no estás cambiando. Estás siendo falso, mentiroso. Por eso nosotros no podemos juzgar deliberadamente si nuestros actos no son conforme a cómo nos conducimos nosotros en nuestra vida diaria. Dando solo mal ejemplo y un mal mensaje a todos aquellos que nos observan. Eso es dar un mal ejemplo y un mal mensaje a todos aquellos que nos observan. Y el mundo está cansado de malos ejemplos. El mundo está cansado de malos testimonios. De personas que van a las comunidades y no se rigen correctamente a como dice su palabra. Que dicen una cosa y que sus actos son el reflejo de otra. Los padres exigen a sus hijos una serie de cosas, pero sus hijos no ven que ustedes padres lo hagan. Y estamos dando un mal ejemplo. Estamos dando una mala medida. A mí me pasó cuando yo fui joven, chico. En ocasiones, y esto no es para avergonzar a mi papá, sino que prefiero ponerme yo de ejemplo a poner a otro de ejemplo y que haya herir susceptibilidades. No quiero eso. Pero en mi papá en unas ocasiones, no recuerdo exactamente, pero sí recuerdo que yo le dije, él me decía, haz esto otro. Y yo me cuestionaba y decía, mi papá me dice que yo haga esto, pero yo no lo veo a él haciéndolo. Y si quiere que yo lo haga, ¿por qué? Yo no entiendo eso. ¿Cuál es la razón? ¿Sí? Cuando dicen, llega alguien y van a cobrar y quédese callado, no diga nada. Quédese callado, esperemos que se vaya, no diga nada. O ya cuando ya es tanto que insiste y preciso lo vieron ahí pasando por la ventana, vaya, dígales que no estoy. Estás juzgando con una medida incorrecta, porque después este chico va a decirte lo mismo a ti. Y tú vas a decirle, usted no tiene por qué mentirme, usted tiene que decirme la verdad, pero tú estás mostrándole una medida diferente, distinta. No estás siendo un juez justo. Tú y yo somos jueces. No estás juzgando correctamente. Y nosotros vamos a tener que compadecer delante del tribunal del Mesías. Más adelante vamos a ver eso. Y somos jueces.
Cada uno de nosotros somos jueces. Quiero que miremos un ejemplo. Vayan conmigo, por favor, a Mateo 7, verso 1 al 6. Mateo 7, verso 1 al 6. Y vamos a buscar también Lucas, capítulo 6, verso 37 y 42. Mateo 7, 1 al 6 nos dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué dirás la mota que está, y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros. Aquí el concepto de los perros nos está hablando de los paganos o impuros. Y recordemos el texto en Mateo 15, 27, una conversación que Yeshua tiene con una mujer. Y Yeshua habla con esta mujer y esta mujer le dice, pero Señor, aún de las migajas que caen de la mesa, los perrillos tienen, ¿cierto?, derecho de comer. ¿Ella qué estaba mostrando? Una transformación, un cambio, saliendo de lo pagano, saliendo de lo impuro. Permíteme por lo menos comer de acá debajo. Y no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Aquí, ¿qué nos habla de los cerdos? Nos habla de impurezas y de pecado. No sea que huelles con sus patas y volviéndose os despedacéis. Es decir, tú no te levantes como juez delante de los paganos, impuros, incrédulos, pecadores. Porque si tú vas a mostrarle su pecado, pero este no te ha llamado a ti para ser juez de esa conducta incorrecta, eso se te puede devolver a ti y puede causarte daño. Hay que saber también a quién juzgar. Por eso necesitamos juzgarnos primero nosotros y saber también en qué momento podemos juzgar al otro. Yo no puedo levantarme y decirle a alguien que no quiere conocer los caminos del Señor, estás haciendo esto mal, si la persona no quiere salir de allí. Pero yo sí debo hacer algo para conmigo. Debo cambiar esa conducta que me está siendo reflejada en otro. Si el otro tiene problemas de hablar groserías y cosas incorrectas, es un espejo que Hashem está poniendo en tu vida. Aprovéchalo, porque tal vez tú tienes ese problema. Y si no tienes eso, inspecciona y mira en el corazón. Bien, seguimos. Lucas 6, verso 37 al 42. Nos dice en este texto: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro seno. Porque con la medida que midiereis os será vuelto a medir. Y les decía una parábola. Acá estaba hablando Yeshua. ¿Puede el ciego guiar al ciego? Alguien que juzga y no hace las cosas correctas puede levantar juicio con otro que está haciendo incorrecto igual a él y guiarle. ¿No? Dice aquí otra pregunta: ¿no caerán ambos al hoyo? Por supuesto que sí. Si el que está juzgando no hace correctamente su juicio porque tiene la misma conducta que el otro, los dos se van a ir para el hoyo. Porque el otro le va a decir: oye, pero tú qué me vienes a decir a mí que yo cambie y deje de hacer esto si tú lo estás haciendo. ¿Cómo me dices que deje de decir palabras soeces si tú a todo momento las dices? ¿Cómo me dices despierta temprano, levántate, báñate? Si yo veo que tú te despiertas a las 12 del mediodía y te bañas a las 5 de la tarde, ¿no es ilógico lo que tú me estás diciendo a mí? Seguimos con el texto. El discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. Porque
¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y la viga que está en tu propio ojo no consideras? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja, echaré fuera la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo? Hipócrita, echa primero fuera de tu ojo la viga y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Lo que debemos aprender aquí es que todos nosotros debemos ser justos y cuidadosos con las medidas y las proporciones de cada uno. Tú no puedes exigir algo que no estás dando. El primer ejemplo y la primera medida debe ser tú. Y aquí esto es algo para todos mis hermanos, los que están de este lado como yo. Yo no puedo exigir algo que yo no estoy dando. Yo no puedo exigirle algo, oye, pero ¿qué pasa? Oye, levántate temprano. Si a mí nunca me ven. Yo no puedo decirle, oye, mira, haz esto, si a mí nunca me ven haciéndolo. No sería coherente, no sería lógico. En ustedes mismos estaría diciendo, pero este hombre que viene a decir que hagamos si nunca lo vemos haciendo eso. Lo mismo pasa en pequeñas proporciones en cada uno de ustedes, en casa, en sus trabajos, en su diario vivir. No puedes exigirle algo a alguien si tú no estás dando eso. Es ilógico. Estás tú juzgando con una medida incorrecta. Estás como ciego guiando a otro ciego. ¿Y sabes qué es lo más tremendo y lo más terrible de todo esto? Que no solo él se va a hundir, sino tú te vas a hundir con él. Porque tú te estás engañando. Te estás mintiendo a ti mismo. En pocas palabras, podemos amar al pecado o al perrillo, pero no podemos amar su pecado o transgresión, es decir, al cerdo. Aquí amamos al pecador. Bienvenido el pecador. El Mesías Yeshua vino por los enfermos, no por los alentados. Bienvenido el pecador. Pero hermano, no amamos tu pecado. No esperes que arrullemos tu pecado. Bienvenido si quieres ser libre de ese pecado. Pero si tú quieres que te arrullemos el pecado, estás en el lugar equivocado. Estás en el lugar incorrecto. ¿Por qué? Porque de la misma forma con que nosotros nos comportemos, de esa misma forma, todos nosotros seremos medidos. La palabra nos lo dice en esta porción de la parashá. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. ¿Cierto? Eso tiene un nombre y el pueblo lo tiene muy claro. Midag keneged midag. Eso traduce medida por medida. Y en este mes de Elul nos pide precisamente eso, que sopesemos nuestra medida y evaluemos nuestras intenciones y nuestras acciones. Aquí tienes tu medida por medida, hermano. Esta es tu oportunidad. Aquí tienes la oportunidad de sopesar tu medida en este tiempo de Elul. Quiero sopesar tu medida, dice el Eterno. Quiero mirar qué medida estás dando tú para saber al final de Elul, al final del sonido del shofar, yo qué te voy a dar, de acuerdo a la medida que tú estés dando. Interesante. Pirkei Avot, esto es Torah oral, 4:22 dice así: pues en contra de tu voluntad has sido creado, en contra de la voluntad de todos nosotros el Eterno nos creó, y en contra de ella hemos nacido, y contra tu deseo vives, y también contra tu deseo vas a morir, y en contra de tu voluntad deberás rendir cuenta de tus acciones ante el soberano del universo. Aunque tú quieras escaparte de las cuentas que tienes que rendir delante del Eterno, ni uno solo se va a salvar. Todos
Vamos a presentarnos delante del tribunal del Mesías y tendremos que dar cuentas de nuestras acciones. Todos nosotros tenemos que ratificar si somos de Él o no. Nuestras acciones hablan muchísimo de la conducta y de las acciones que seguimos. Si somos del Mesías y queremos ser jueces y oficiales justos en el reino venidero, necesitamos todos nosotros caminar como Él caminó. Porque bien dice su palabra, ejemplo os he dado, para que como yo caminéis. Él ya dio el ejemplo. Y dio un buen ejemplo. No con mentira, no con engaño, no con falsedad, con verdad. ¿Quieren ustedes enfocarse en un buen ejemplo? Enfóquense en el Mesías. Es bueno ver a hombres que den buen ejemplo. Es necesario a veces ver que otros hombres den buen ejemplo, pero no puedo poner mi corazón 100% en ese hombre como ejemplo. Necesito ir a ver al Mesías. Ese hombre es una parte de su esfuerzo, su anhelo, su deseo de caminar correctamente delante del Eterno. Pero él no puede ser mi ejemplo 100%. Mi ejemplo debe ser el Mesías. ¿Ustedes quieren un buen ejemplo? Miren al Mesías. Cada vez que vayan a hacer algo, paren un segundo y mediten. Paren un segundo y mediten. Padre, ¿será que si yo hago esto, está bien? Revélame, Señor, ¿el Mesías hizo esto? El Mesías, Señor, entró a la cantina a evangelizar a todos esos hermanos a las 12 de la noche, donde hay un poconón de mujeres que hacen striptease. Es la verdad. Sopesemos las cosas. Miremoslo, meditemos. Antes de hacer una liberación a una persona de espíritus malos y eso, les doy este ejemplo. Hay que atar al hombre fuerte y tenemos que atar nuestra carne. Así que es importante ayunar, someter la carne. Es importante orar, morir. Yo le he dicho a algunos hermanos, ¿estás dispuesto a morir? Porque caminar con el Mesías es tener la muerte 100%. En él hemos muerto. Vamos a verlo ahorita. Por eso es importante que nosotros tengamos un nuevo nacimiento. No solo en un concepto intelectual, sino en un concepto de esencia divina. No solo en un concepto intelectual, sino en un concepto de esencia divina. Nosotros necesitamos tener un nuevo nacimiento. Y la palabra nos habla de un nacimiento ¿de qué? De las aguas, del espíritu, de la verdad. Hay muchos que conocen mucho, pero no han tenido un nuevo nacimiento en su espíritu. Y resultan siendo ciegos que guían a otros ciegos. Porque hay muchas cosas que están atadas en su vida y estos no han sido libres. Estos no han sido liberados. Siguen viviendo en una cárcel. Solo que ahora es con una cárcel con conocimiento. Y se está viendo mucho. Pero eso es algo que se tiene que cumplir. La palabra dice que se levantarán muchos falsos profetas. Eso nos dice la parasha del día de hoy. Se levantarán muchos falsos profetas. Profetizarán cosas no muy correctas. Y lo más triste de todo esto, muchos le seguirán. Aún dentro de los escogidos serán engañados. Porque el hecho de que tú seas escogido no quiere decir que ya tienes garantizado todo. Todos tenemos la salvación,
El Mesías vino y falleció, murió, se entregó todo por la salvación del mundo entero, dice la palabra. Pero el mundo entero no ha querido ¿qué? Apoderarse de esa salvación que Él dio a todos. Primera de Juan 2, 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 al 6. La importancia de un nuevo nacimiento no es solo del intelecto, sino de la esencia divina. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 al 6. Dice así: hijitos míos, ¿con qué amor dice esto? Yo creo que si ustedes son padres, ustedes a veces le dicen a su papi, mi amor, hijo lindo, ven. Mira, el Señor también habla así. Tiene su corazoncito de ternura. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua HaMashiach, el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Miren lo que dice acá. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. ¿Quieres saber si un hermano de verdad conoce al Todopoderoso y ha tenido un encuentro, una relación con el Mesías? Acá está. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor del Eterno se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como el que anduvo. La medida con que el Eterno nos va a medir es la medida desde los ojos del Mesías, porque Él nos pidió y Él nos dijo, ejemplo os he dado. Como yo hagáis. Ejemplo os he dado. Hagan como yo he hecho. Y si Él dice que hagan como yo he hecho, es porque todos tenemos la fuerza, la potestad para poder hacer como Él hizo. Él no va a poner algo por decirlo, sin saber que no vamos a nosotros dar esa medida. Así que si alguien dice, no, yo no puedo, hermano, te estás mintiendo a ti mismo. Porque la palabra dice, andar como Él anduvo. Y el Mesías dijo, el ejemplo yo se los he dado. Caminen como yo he caminado. No arrulles el pecado en tu vida. No arrulles las transgresiones que no son correctas en ti. Y el Espíritu del Señor puede tocar lo profundo de tu corazón y revelarte en este mes aún todo lo oculto que has consentido en tu corazón y no has querido soltar. Que así tú hagas con todos, Padre. Revélanos, ábrenos nuestros ojos y muéstranos lo incorrecto, lo oculto, aún las cosas que no sabemos, como se dice cada mañana. Y haznos libres. Un verdadero juez y oficial debe conocer la legislación para ejecutarla primeramente en él y a su vez para hacerla cumplir. Por eso Yeshua, como primogénito de la creación y redentor de la muerte y el pecado, conoce la instrucción y la verdad. Él conoce todo. Si tú y yo queremos ser buenos jueces, necesitamos conocer todo. Y la palabra dice, ¿qué dice la palabra? Escucharás la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces tenemos que ser buenos ¿qué? Jueces. Eso no es cuentico que me supe aquí algo y ya. Tú tienes la responsabilidad de conocer esto. Porque esto que te puede traer a la libertad también te puede traer a la muerte. Porque el pecado
No se conocía que era pecado, sino que se conoció que era pecado cuando el Eterno dio la Torá. Y ahí se abrió y dijo el Eterno, necesito darle leyes, estatutos y mandamientos para que ustedes se rijan conforme a qué? A estos. ¿Por qué? Porque el pecado ya estaba. ¿Tú quieres ser libre del pecado? ¿De verdad de corazón quieres ser libre del pecado? Mira la palabra del Señor. Ahí está la instrucción. Esa frase de ley a veces es como fea. Eso no debería traducirse así. Ahí está la instrucción. Esta es la instrucción para que seas un buen juez. Cuando vas a hacer una receta en casa, tú sacas y dice ahí instrucciones. O compras un electrodoméstico. Instrucciones. Sácalo de la caja. Ahí vas a encontrar el cable A. Debes conectarlo en el punto B. Debes conectar este otro aparatico que se llama TIN en el punto C. Y a veces nosotros no seguimos las instrucciones. Sacamos y eso empezamos, ¿este cable dónde va? Metámoslo aquí, no, esto no va acá. No lo encuentro, pero es que no me da, me sobra un tornillo. ¿Dónde está esto? No has leído la instrucción. Así nos pasa a nosotros. Queremos juzgar a los demás, queremos mirar lo que todos los demás hacen, ¿cierto? Que no son correctos. Deseamos y anhelamos que los otros sigan o crean que hagan lo que nosotros a veces no hacemos y nosotros no leemos la instrucción, no somos buenos jueces. Y creemos que no la sabemos toda. Y nos es tan fácil abrir los labios, abrir nuestras puertas para hacer cosas no muy correctas. La libertad no es el libertinaje del mundo, sino todo lo contrario. La libertad que el Eterno nos muestra es la que nos saca definitivamente de la esclavitud del hombre que se empeña en seguir viviendo en la sujeción de la carne. Eso lo resalté, lo escribí y lo resalté. La libertad no es el libertinaje del mundo. Porque creemos que la Torá nos hizo libres para hacer las cosas que el mundo nos muestra. No, la libertad no es el libertinaje del mundo, sino todo lo contrario. La libertad que el Eterno nos muestra en la palabra es la que nos saca definitivamente de la esclavitud del hombre que se empeña en seguir viviendo en la sujeción de la carne. Hay muchos creyentes que se empeñan en seguir viviendo en la sujeción de su carne. Y creen que la Torá es la carta abierta para ir en pos de su libertinaje. Y no es así. Tú estás juzgando mal. Y el primer condenado vas a ser tú. Esa es la verdad. Segunda de Corintios 5, verso 14 al 17. Sigan esa lectura conmigo, por favor. Acá hay varias cosas que vamos a mirar. Segunda de Corintios, capítulo 5, desde el verso 14 al 17. Dice así: pues el amor del Mesías nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión. Miren la conclusión del amor del Mesías, que nos apremia a todos. Que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Óigalo bien, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Si tú crees que no has muerto o que no vas a morir, aquí está. Necesitas morir, porque el Mesías murió por ti y tú necesitas morir. Seguimos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido al Mesías según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas
nuevas. El Mesías murió por todo el mundo, pero todo el mundo no ha muerto por el Mesías. Y todo aquel que quiere seguir al Mesías tiene que morir a su carne. Y aunque le conocemos o le conocimos a él en un tiempo carnal, en este tiempo que hemos empezado a caminar en la palabra a él, ya no le conocemos así. Porque ya en nosotros debe haber un cambio y una renovación especial, grande y profunda, porque somos hechos nuevos. Y aquí nos está hablando de un concepto espiritual. Por eso aquí él nos dice, ya ustedes no pueden vivir en la carne, ustedes ya murieron a esa carne. Si tú no has muerto a algo en tu vida carnal, te invito a que mueras. Si hay problema de alcohol, si hay problema de sexo, si hay problema de mentira, de engaño, de idolatría, si hay problema de falta de sujeción y muchos otros problemas más, te invito a que mueras a esos problemas. Porque quiere decir que el Mesías todavía no ha hecho toda la función en ti. Todavía le sigues conociendo en una parte de tu carne y necesitas morir para que todas esas cosas viejas hayan pasado y él pueda hacer en ti cosas que nuevas. Esto me puso a pensar mucho y medité mucho, muchas horas. Tuve mucho tiempo de meditar, muchas horas en un avión. Y llegué a una conclusión para mí. Dije, Padre, creo que el ser humano tiene muchas veces nuevos nacimientos en su vida. Y cada nuevo nacimiento es un nivel más espiritual que escalas. Porque entonces dejas de conocer al Mesías en la carne y pasas a conocer el Mesías en el espíritu. Porque esas cosas viejas pasaron, mueres a esa parte carnal y empiezas a elevarte más en un concepto que espiritual. Y hay algo que el hombre tiene pavor, hay algo a lo que el hombre le tiene pavor, pero es algo que absolutamente todos vamos a pasar por ahí. No hay ni uno solo que se salve y es la muerte. Y si hay alguien que le tenga miedo a la muerte física, te invito a que empieces a morir en el Mesías, para que pierdas esa muerte en el concepto físico. Y como decía Pablo, el morir para mí es ganancia. ¿Por qué? Porque es que yo ya me elevé, hermanos, en el espíritu. Por eso él empezó a juzgar, a ser juez de ¿cuántas congregaciones? De muchas, en donde muchas de esas no habían muerto ¿a qué? Alguna serie de pecados específicos dentro de la congregación. Yeshua vino a ayudarnos, defendiéndonos delante de un tribunal celestial. El Mesías Yeshua, como buen juez, como buen abogado, vino a ayudarnos. Y muy pronto va a venir en el tribunal celestial. Y él va a ser nuestro juez. Yo diría que de los que creen y tal vez de los que no creen. Y él va a empezar a sopesar las múltiples cosas, porque él nos brinda apoyo hoy en día. Dice la palabra que delante del Padre él está haciendo rogativas constantemente, es por todos nosotros. Cuando tú te equivocas, hermano, y caes en un pecado, mira, él está allá adelante haciendo rogativas por ti. ¿Sabes por qué? Porque en unos tiempos como estos es donde el Eterno empieza a abrir las puertas y a mostrarte el libro de todo lo que haces. Toda tu historia de tu vida está ahí. Lo bueno y no lo no tan bueno. ¿Y el buen abogado qué hace? Este hombre se equivocó en esto, tiene una anotación, pero miren,
Señor juez, este hombre hizo esta obra social, hizo esto. Entonces, con esto, ¿sopesó qué? Esto otro. Ay, bien, está bien. Así está el Mesías. ¿Yo cómo le ayudo a esta gente? ¿Cómo le ayudo a este hermano? Para que no se me vaya a condenación. Pero hay unos tantos que no quieren eso. Viven pinchando el botón rojo. ¿Cierto? La palabra nos muestra que él es un abogado según Primera de Juan 2:1. Eso lo puede usted mirar en su casa. Y también vemos que el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo, también es llamado abogado. Eso lo podemos ver en Juan 14:16. Hay varios textos. Verso 26 también. En Juan 15, verso 26. Y en Juan 16, verso 7. Hay una palabra griega que encontramos en estos textos y es paracletón, que traduce ayudante, consejero o asesor. En algunos textos dice la palabra que él es nuestro consolador, pero se refiere más a que es un consejero o un asesor. ¿Un asesor de qué? De un litigio, que muy pronto vamos a pasar todos. Es importante tener presente que cuando a nosotros nos va a representar un abogado, uno tiene que firmar un poder. Y uno le da el poder al abogado, la autonomía de que él pueda, ¿cierto?, tener voz y voto y abre por nosotros. O sea, corroboramos por ese poder a que el juez, el abogado, hable de todo lo que tenga que hablar. Por eso un abogado cuando viene le dice, dime la verdad. Aún hasta el más malvado, ¿cierto? Dime la verdad. ¿Tú hiciste eso? Dígame la verdad. Necesito saber todo. Uy, si yo hice esto y lo hice así, lo hice así. ¿Cómo más? Muéstreme, muéstreme. Yo no me imagino a un abogado estando en un litigio y hablando de una persona que no es muy buena. Supongamos un violador, ¿cierto? Supongamos un violador. Viene el abogado y le dice, bueno, ¿qué pasó? No, pues yo la encontré así, así. ¿Y qué sucedió? No, y la cogí así, así. ¿Para dónde la llevó? ¿Y usted qué hizo allá? ¿Dejó algo allá o no dejó algo allá? ¿Cómo le hizo así? ¿Cómo le hizo así? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? A todo, absolutamente todo. Tiene que decirle. Para él poder armar el caso y entrar a un litigio con todos los datos. Y que no venga la contraparte y le dice, no, pero mire, es que él hizo esto otro. ¿Cómo así? ¿Usted por qué no me dijo eso, hermano? Nos caímos acá. Ahora me toca mirar qué le digo acá. Amados, Hasatán es ese. Ese es Hasatán. Y lo vemos en el libro de Job, que dice que Hasatán se presenta delante del Eterno. Y el Eterno le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Hombre recto delante de mí, ¿cierto? ¿Y qué es lo que él le dice? Quítale lo que tienes, a ver si no se levanta en contra tuyo. ¿Y qué le dice ¿Y qué le dice el Eterno? ¿Él prueba qué? Él prueba el corazón. ¿Listo? Lo único que yo no te permito que tú hagas con él es que le toques la vida. De resto, hágale. Vamos a mirar. Y conocemos el resultado. Hashem, como buen juez, ¿cierto? Al final del resultado le devolvió el doble de todo. Hebreos 10, verso 26. Y aquí voy y les digo por qué es importante que nosotros tomemos decisiones en nuestra vida radicales y que una vez que tomemos la decisión radical en nuestra vida, no volvamos por ese camino, porque el Señor no juega. Si ustedes piensan que el Señor es ese que tire y afloje, no, están equivocados. Miren lo que nos dice Hebreos 10, verso 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente, o quiere decir intencionadamente o premeditadamente o voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados.
Eso es un texto de acuerdo a la traducción de la Biblia de las Américas. Es decir, que no puedes tener ese pensamiento de que el que reza y peca empata. No, hermano, no te mientas, te estás engañando. Aquí nos dice, mire, porque si continuamos, no continúe haciendo eso. Continuamos pecando voluntariamente. Usted conoce que eso está mal. ¿Para qué lo sigue haciendo? Si usted ya conoció, ya vio, ya recibió el conocimiento de la verdad, y la palabra dice que la verdad os hará que libres. Ya no queda sacrificio alguno por los pecados. O sea, hermano, ya dimos al Mesías, ya no hay más. ¿Qué va a hacer usted? ¿En qué va a quedar? ¿Cierto? Podría decir el juez, hermano, pero ¿qué hacemos? Ya me jugué todas las cartas y usted otra vez está aquí, hermano, por hurto, por violación, ¿pero qué? Ya no puedo decir que es que usted estaba loco o que es que usted lo quieren incriminar. No, ya no puedo decir eso. Romanos 1, verso 21 al 23. Pues aunque conocían al Eterno, no le honraron como al Eterno, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Miren, honremos al Eterno por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Démosle gracias por todo lo que Él hizo en nosotros, por toda la limpieza, toda la obra poderosa que hizo en nosotros. ¿Y saben qué? No vuelvan por ese camino, porque cada vez que usted vuelve por ese camino incorrecto, mire, su corazón es entenebrecido. El ejemplo claro que está en la palabra es el faraón. Miren cómo se puso su corazón. Cuando Moshe le decía, el Eterno me dice, deja ir a mi pueblo. No, yo no lo voy a dejar ir. ¡Pum! Plaga de las ranas. ¡Pim! Después, ¿qué decía el faraón? Moshe, ven, clama al Señor, yo los voy a dejar salir. Clama al Señor, que me quite esta plaga. Moshe, ¿qué decía? ¿Creía en él o no? Creía en su palabra. Señor, yo te pido que me perdones, Señor, por 16.980 y no sé cuántas veces. Perdóname, Señor, por ese pecado. Y al siguiente día, uy, es que es tan rico. ¿Qué estás ocasionando en tu vida? Entenebrecimiento en tu corazón, hermano. Cauterizando tu corazón. Ya después vas a pecar y ya te va a ser tan simple que la mentira te la vas a creer como si fuera verdadera. Y vas a pretender que los otros crean esa mentira. No permitas eso en tu vida. Y dice entonces el verso así, pues aunque conocían al Eterno, no le honraron como al Eterno ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y cambiaron la gloria del Eterno incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible. Se volvieron a la carnalidad de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Al ver esta imagen de cómo Yeshua viene a ser para nosotros un shoftim, un juez o un policía, entonces podemos comprender que la seguridad que éste nos brinda junto con el Ruach HaKodesh, junto con el Espíritu, es con el deseo de que todo hombre sea salvo y venga al pleno conocimiento de la verdad. Es decir, a que legisle correctamente, a que tengamos una medida justa y correcta, primeramente con nosotros y con el Eterno, para luego dar de esa medida y mostrarla a aquellos que nos rodean. Es bueno tener claro que no podemos juzgar con el Eterno, ya que Él pagó justo por dicha maldad o juego que creemos que le hacemos a Él y que Él no nos ve, es la eternidad en el Geinom. No juguemos con el Señor. No creamos que vamos a poder negociar con Él. Voy a mirar cómo le miento, cómo me escapo, como los jueces de hoy en día. En los rezos de la mañana se dice, en uno de los rezos de la mañana dice, Padre, haz de nuevo traer a los jueces justos de antaño, a esos jueces justos de antaño, o sea, no los de ahora,
Porque el de ahorita es, ¿qué piedra me le pongo ahí para poderme escapar de esta? Que salga sin ningún problema. Por vencimiento de término salió libre. Uy, tranquilo, gané. Y ese abogado es muy inteligente, muy pilo. Nos hace evadir y estamos libres. Mentiras. Delante del Eterno tú no vas a poder evadirte. Porque es que Él va a ser como en este tiempo. Va a sacarte el libro ahí con todo tu historial. Delante de Él tú no puedes ocultar algo o borrar algo. Él lo tiene escrito en el libro de tu vida. Por eso en este tiempo del uno se esfuerza más, aún por los pecados que están ocultos delante de mí. Señor, límpiamelos de acá. Porque cuando llegue el momento, ¿yo qué? Si no tengo un juez ahí listo, acomodado, y tengo aquí todo esto en saldo rojo, ¿qué hago? Yo a los hombres puedo mentirle, pero a ti, Señor, tú me conoces, tú inspeccionas lo profundo de mi corazón. ¿Cómo puedo mentirte a ti? ¿Cómo? Apocalipsis 14:10. Y con esto cerramos. Apocalipsis o Revelaciones 14, verso 10. Él también beberá del vino, del furor del Eterno, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Hermanos, no nos mintamos a nosotros, no juguemos con el Señor. Del Señor nadie se burla. Creemos nosotros los hombres en nuestra ignorancia que nos podemos burlar de Él. No, absolutamente nadie se burla de Él. Y Él más bien va a hacer lo que dice acá. Él también beberá del furor del Eterno, que está preparado, puro, en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles. Todos le verán. ¿Y en la presencia de quién? Del Cordero. Perdí Lo perdí, pero no fue por mí. Mire, le di todas las oportunidades. Me entregué por usted. ¿Y qué pasó? Usted no dio nada, hermano. ¿Qué más puedo hacer? Yo ya di todo. No puedo hacer nada más, puede decir el Mesías. Pero es que, hermano, usted no quiso ayudarse. Y ahí sí ya no puedo hacer nada, hermano. Aguántese lo que le tocó. Porque eso fue lo que usted escogió. Por eso a veces es mejor no conocer. Porque en medio de la incredulidad, por lo menos, ahí habrá algo de misericordia, algo hará. Pero cuando usted ya conoce la palabra del Señor y sigue cayendo en algo que usted sabe y la conciencia, el espíritu, el Ruach HaKodesh, habla ahí a su ser y sabe que está haciendo algo mal, hermano, mire, acá está. Ese puede ser el resultado. Así que el Eterno permita que nosotros estemos bien ubicados. Permita que aprendamos toda la instrucción para ser buenos jueces. No para mirar cómo le hacemos la triquiñuela al Señor, sino para mirar cómo nosotros damos la medida exacta. Demos una buena medida para que nosotros podamos ayudar a medir a otros. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesita el pueblo del Eterno. Nuevos nacimientos verdaderos, reales. No hipócritas, no falsos. No, sinceros, de corazón. Mostrémonos como somos. No vivamos dobles vidas. Porque el único que se engaña es usted, hermano. Seamos cartas abiertas. Que cuando pase o llegue algo, hermano, mire, acá está. Mire, venga y lea usted. Si yo me equivoqué y tengo que pedir perdón, pues pido perdón, sí, perdóneme, me equivoqué. Pero mire, hermano, yo no le estoy ocultando a usted nada, acá está. No tengo que ocultarle nada, hermano. Y no lo hago por usted, lo hago por el Señor que me ve a mí. Y yo tengo que guardar mi buen nombre, no delante de los hombres. ¿Delante de quién? Del que está allá, porque es que acá la palabra lo dice. Eso no es cuento, porque la palabra lo dice.
Porque si continuamos pecando deliberadamente, intencionadamente, premeditadamente o voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, la instrucción, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Ya, pare de contar. Entonces, que el Eterno nos ayude. Que este tiempo de Lul permita que nosotros hagamos una introspección verdadera, que miremos todas nuestras medidas. No mire la medida de los demás, mire la suya. Este es el tiempo de mirar la suya. Y de acuerdo a esa medida, hermano, esfuércese y métale toda. Haga de cuenta que usted va a manejar un auto y el auto tiene el velocímetro, dice hasta 100. Usted métale allá el pie al acelerador, hermano, a ver si por lo menos le da 120, 130. No crea que solo 100, métale todo. Porque es que no sabemos cuándo nos va a llamar el Señor, puede ser mañana. Hazbe shalom, que alguno de nosotros no despierte. Y usted solo andó a 20, ¿por qué no? Vamos despacito. Voy a mi ritmo. Ahí, no, hermano, métale todo. No se ponga con eso, porque si no usted nunca va a dar más. Esfuércese por darla toda. Y si usted llega a 20, no importa. Entre más se siga esforzando, ya tal vez al otro día va a 25 y así. Así que el Eterno nos ayude. Padre, ayúdanos a que demos medidas exactas, justas, correctas, a que podamos presentarnos delante de ti, Señor, sin temor, sin miedo, sino que con toda confianza, Padre, podamos presentarnos como cartas abiertas delante de ti, Señor, en el tribunal del Mesías. Padre, ayúdanos para que nosotros estemos acordes a la legislación que tú nos dejaste en tu palabra, que no haya ni una sola de estas palabras, Señor, que vayan en contra de nosotros, sino todo lo contrario, que nosotros recojamos, acobijemos, guardemos, atesoremos toda aquella cosa que nos va a ayudar a seguir caminando en la libertad y en la vida eterna que prometiste por medio del Mesías y de la cual Él dice, porque yo he vencido la muerte. Y de ese mismo modo hay muchos que hoy duermen con la convicción de que se despertarán cuando el Mesías retorne. Permite que muchos de nosotros, Señor, tengamos la convicción, tengamos la fuerza, la lealtad, la fidelidad, Señor, contigo, para poder en un tiempo oportuno despertar, Señor, con el Mesías y ser esos jueces correctos, esos alguaciles reales que van a medir conforme a la medida que yo quise dar, Padre, para ti. Que así tú hagas con nosotros, con cada uno de mis hermanos, Padre. Haz así con nosotros en este tiempo. Amén y amén.